Lista. Secretaria. Por favor, hacer llamada a lista, gracias. Siendo las 12:07 de la tarde, se abre el registro para verificar asistencia. Para levantar el receso. Pedro Pablo Alvarado Tinjacá. Presente. John Alexander Fulano Sánchez. Presente. Luz Ángela González Salamanca. Presente. Cristóbal León Martínez. Presente. Paula Andrea Quiroga Cuervo. Carlos Danilo Riaño Nava. Presente. Anderson Damián Rincón Peña. Presente. Señor presidente, están presentes los 7 integrantes de la comisión, habiendo quórum decisorio. Señora secretaria, por favor, continuamos con el orden del día. En el punto que estamos. En el punto que estamos, señor presidente, estamos en proyectos de acuerdo para primer debate a proyecto de acuerdo 02 del 2024, por el cual se reglamenta el perímetro, zonas o áreas de espacio público, lugares abiertos al público en los cuales se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, y se dictan otras disposiciones. Señora secretaria, ¿hay concepto jurídico y ponencia radicada? Señor presidente, tenemos concepto jurídico y tenemos ponencia radicada. Señora secretaria, por favor, lea lectura. A la exposición de motivos y al proyecto o a exposición de motivos y proyecto, o a la exposición de motivos y el concepto jurídico y con gusto, señor presidente, me permito dar lectura a lo solicitado. Proyecto de acuerdo número 02 del 2024, Zipaquirá, 17 de abril del 2024. Honorable concejal Rigoberto Cañón Parra, presidente, Consejo Municipal de Zipaquirá. Respetado concejal, considerando lo expuesto por la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente y el aval presentado por la Secretaría Jurídica del municipio en este despacho, presenta para el correspondiente estudio y trámite ante esta honorable corporación el proyecto de acuerdo por el cual se reglamentan las zonas o áreas del espacio público, lugares abiertos al público, en los cuales se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, y se dictan otras disposiciones. Exposición de motivos. Marco normativo. Es competencia del Consejo Municipal reglamentar las zonas o áreas del espacio público, lugares abiertos al público en los cuales se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal. La competencia del Consejo Municipal para conocer el presente proyecto de acuerdo se encuentra establecida en la primera medida en el artículo 313, numerales 7 y 10 de la Constitución Política respecto a la reglamentación al uso del suelo, así como las demás asignadas por la ley. Por su parte, la Ley 1801 del 2016 establece como competencia del Consejo Municipal en materia policiva lo siguiente. Artículo 13. Poder residual de policía. Los demás consejos distritales y los consejos municipales dentro de su respectivo ámbito territorial podrán reglamentar residualmente los comportamientos que no hayan sido regulados por la ley o los reglamentos departamentales de policía, ciñéndose a los medios, procedimientos y medidas correctivas establecidas en la presente ley. Estas corporaciones en el ejercicio del poder residual no podrán establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos y deberes de las personas que no hayan sido previstas o autorizadas por el legislador. Establecer medios, procedimientos o medidas correctivas frente a las previstas por el legislador. Exigir requisitos adicionales para poder ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general ni afectar los establecidos en la ley. Parágrafo. Los consejos municipales y distritales podrán establecer formas de control policial sobre las normas de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensas del patrimonio ecológico y cultural.
Justificación. La comunidad internacional en el siglo XX se comprometió con la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, esto por medio de la Convención de los Derechos de los Niños, la cual fue promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en 1989 y es el tratado internacional más ratificado en la historia de la humanidad. Así las cosas, en su artículo 33 establece que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes y para impedir que se utilice a los niños en producción y el tráfico ilícito de esas sustancias. Comisionado 1989. El Estado colombiano, en su artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece como fines esenciales del Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos, deberes consagrados en la Constitución, así como asegurar la convivencia pacífica y vigencia de un orden justo, siendo obligación de las autoridades de la República proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. En concordancia con los preceptos internacionales, en Colombia la protección de los derechos de los niños es una obligación constitucional consagrada en el artículo 44, ratificada por el Congreso de la República mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991, los cuales señalan como derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud, la educación, la cultura y la recreación, pudiendo gozar de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia, siendo obligación del Estado asistirlos y protegerlos para garantizar su desarrollo armónico e integral en el ejercicio pleno de sus derechos, prevaleciendo estos últimos sobre derechos de los demás. Por esta razón, el Estado colombiano tiene el deber de tomar las acciones y generar estrategias para proteger a los menores del consumo de sustancias psicoactivas, asegurando el desarrollo integral del proyecto de vida y garantizando los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Por otra parte, es necesario referenciar que el consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad lleva consigo problemas graves y múltiples consecuencias que pueden generar tanto físicas como psicológicas y sociales. Esto según los resultados de los estudios sobre el consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes, que trae consigo las repercusiones peligrosas más en los adolescentes que para los adultos. Matalí Costa, Pardo Gallego, Tren Sainz, Serrano Troncoso, Cabaldón Fraile. Es por esta razón que el uso de estupefacientes constituye un problema de salud pública, tema que fue priorizado en la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas emitida por el Ministerio de Salud, la cual en el eje 2, prevención de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas, establece que las afectaciones en el desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes son prioritarias a las acciones e intervenciones para prevenir o retardar el inicio del consumo de sustancias psicoactivas. En este orden de ideas, el Congreso de la República expidió la Ley 2000 del 14 de noviembre del 2019, en la cual se ordena, artículo 3, modifíquese el parágrafo y adiciones en nuevos numerales y parágrafos nuevos al artículo de la Ley 1801 del 2016, por la cual se crea el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Artículo 140, parágrafo 2. Ahora bien, bajo este contexto, el alcalde municipal expide el decreto 51 del 2024, cuyo objeto es por el cual se establece el perímetro, zonas o áreas del espacio público, lugares abiertos al público,
en los cuales se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, y se dictan otras disposiciones. Esto en aplicación de lo establecido en los numerales 13 y 14 de la Ley 140, del artículo 140 de la Ley 1801 del 2016. Ahora bien, expedida la medida indicada, es de análisis en virtud de la derogación del decreto 1844 del 2018 a través del decreto 2144 del 2023, donde el gobierno nacional busca evitar la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de la derogación de multas por el porte y consumo de dosis personal en espacios públicos y acatar lo solicitado en las sentencias C-253 del 2019 y C-127 del 2023 de la Corte Constitucional, esto en cuanto a la razonabilidad y proporcionalidad de esta actuación policiva para sancionar el porte y consumo propio y con fines médicos de sustancias psicoactivas en los parques o zonas o áreas del espacio público determinadas por los consejos distritales y municipales en los planes o esquemas del ordenamiento territorial, que el Consejo Municipal en ejercicio del poder residual de policía establezca condiciones de modo y tiempo para la restricción del consumo en las zonas determinadas. En este orden de ideas es preciso traer a colación que la sentencia C-127 del 2023 del 27 de abril, en la cual se revisó la constitucionalidad de los numerales 13 y 14 del artículo 140 de la Ley 1801 del 2016, donde se realizó un análisis frente a la coalición de los derechos, libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho a la salud de los consumidores, por cuanto se establece una limitación al porte y al consumo de sustancias psicoactivas en general, que cobija la dosis personal en los parques, áreas o zonas del espacio público, sin ninguna exclusión. Y por otra, los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en relación con el consumo y porte de sustancias psicoactivas en lugares del espacio público habitualmente concurridos por ellos. Bajo este contexto, es preciso traer a colación a partes jurisprudenciales del análisis decisión tomada por la Corte Constitucional en sentencia C-127 del 2023 así. En la sentencia C-253 del 2019, el tribunal señaló que el Congreso de la República y los órganos colegiados territoriales respectivos, asambleas departamentales y consejos, en ejercicio de sus poderes de policía, tienen como finalidad garantizar el goce efectivo de los derechos que se encuentran en tensión y facilitar el ejercicio de las actividades de policía. Lo expuesto en palabras de la Corte permite asegurar la tranquilidad, las relaciones respetuosas y la integridad del espacio público. En tal sentido, en ejercicio del poder de la policía subsidiario y residual, las autoridades locales tienen la facultad de regular complementariamente aquellos asuntos en sus territorios de forma armónica, garantizando el debido respeto a la reserva democrática. La Corte reitera que las asambleas departamentales y los consejos municipales y distritales deben observar los límites constitucionales frente a las regulaciones y restricciones de los derechos constitucionales en este campo. En otras palabras, no podrán regular condiciones para el ejercicio de los derechos cuya precisión o limitación corresponda al Congreso de la República. En particular, deben respetar los principios que gobiernan la policía en un Estado democrático. Por ejemplo, que está sometido al principio de legalidad, que su actividad debe atender a asegurar el orden público, que su actuación y las medidas a adoptar se encuentran limitadas a la conservación y restablecimiento del orden público, que las medidas que se tomen deben ser proporcionales y razonables y no pueden entonces traducirse en la supresión absoluta de las libertades o en su limitación desproporcionada, que no pueden imponerse discriminaciones injustificadas a criterios, sectores, que la medida
policiva debe recaer contra el perturbador del orden público, pero no contra quien ejerce legalmente sus libertades y que obviamente se encuentra sometida a los correspondientes controles judiciales. En este punto, la Sala reitera que lo expresado en sentencia C-253 del 2019, en el sentido que la regulación de policía debe expedirse en el marco de las estrictas competencias principales, subsidiarias y residuales establecidas por la Constitución y la ley al Congreso de la República, las asambleas departamentales y los consejos municipales. Además, debe respetar la autonomía territorial y el autogobierno, el carácter diverso de la nación y los sujetos de especial protección constitucional. También el ejercicio de las competencias de policía debe estar conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. En aquella decisión que insistió en que uno de los principios de la Ley 1801 del 2016 es el reconocimiento y respeto de las diferencias culturales, la autonomía e identidad regional, la diversidad y la no discriminación. Artículo 8. De igual forma, entre los deberes centrales de la autoridad de policía está el de respetar y hacer respetar los derechos y libertades que establezcan la Constitución política, las leyes, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano. En este sentido, se precisó que en Colombia hay culturas que usan sustancias psicoactivas, por ejemplo, culturas del Poroporo en la Sierra Nevada, las comunidades del Amazonas, Tierra del Jaguar y la Anaconda, o las comunidades de Nasa, por poner algunos ejemplos. En el caso del consumo de yagé, que es una de las sustancias psicoactivas natural fuerte, hace parte de las culturas del Amazonas que lo usan conservando conocimientos profundos y ancestrales. La medida analizada establece restricciones generales y amplias respecto a los principios de dignidad, libre desarrollo de personalidad y el derecho a la salud de los consumidores. En concordancia con el análisis procedente, la Sala también considera que esta norma potencialmente amplía las siguientes razones. No establece circunstancias de tiempo. En sentido, una persona puede incurrir en el comportamiento en cualquier hora del día o de la noche, y las circunstancias de modo están indeterminadas porque la medida no prevé que la conducta se haga de manera que afecte directamente los derechos de los niños. En relación con el lugar, la norma establece que el comportamiento no debe realizarse en áreas o zonas de espacio público, indicando a manera ejemplificante zonas históricas o declaradas de interés cultural y señalando otras que establezcan por motivos de interés público por decisión del alcalde. El ejercicio de dicha competencia debe comprender los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Al respecto, la Sala considera que si bien el concepto de áreas o zonas de espacio público es indeterminado, dichos subconjuntos resultan indeterminables a partir de la definición que para tal efecto haga el alcalde. De igual manera, se trata de un espacio al que concurren todas las personas, incluidos niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la Sala advierte que la disposición no establece los criterios de razonabilidad y de proporcionalidad que deben tener en cuenta los mandatarios locales para el ejercicio de dicha función. La medida que restringe el consumo, aún la dosis personal, en distintas zonas del espacio público no es proporcionada en el sentido estricto, tal y como lo advirtió en el análisis previo respecto a la medida en relación con parques. La Corte evidencia un sacrificio desproporcionado de los principios del libre desarrollo de la personalidad, de la dignidad humana y de la salud de los consumidores de sustancias psicoactivas, en particular por la amplitud y generalidad de la restricción que se vuelve absoluta y la ausencia de la precisión de los criterios
para que los alcaldes definan la delimitación espacial, porque no prevé expresamente que la restricción se aplique para proteger los derechos de los niños y no se incluyen elementos o condiciones que precisen la restricción en función de la finalidad perseguida. En este caso, la sala encuentra que la limitación es abierta, en especial porque no establece circunstancias de tiempo ni mecanismos o criterios para determinar el aspecto temporal y modal en que se realiza la conducta. Aquella puede realizarse en cualquier hora del día o de la noche. Si bien los alcaldes pueden establecer las zonas del espacio público en las que opera la prohibición, la medida no define los criterios mínimos de razonabilidad y de proporcionalidad para el ejercicio de la restricción. Bajo ese entendido, la formulación de esta comprende lugares a los que los niños concurren, todas las personas y también los niños, niñas y adolescentes. Y se aplica sin prever específicamente la protección de los derechos de los niños. Lo anterior también impacta en la indefinición de las circunstancias modales de la conducta, que no establece las condiciones en que la conducta pueda impactar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En efecto, la Corte resalta la pertinencia constitucional de observar el principio de territorialidad para que a través de las regulaciones locales se precisen las condiciones para la aplicación razonable y proporcionada de las normas estudiadas conforme las especificaciones de los territorios y las comunidades. Bajo este entendido, la regulación que deben expedir las autoridades de policía en los distintos niveles debe hacerse en los estrictos términos de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 1801 del 2016, especialmente guiado por los siguientes criterios: definición de las condiciones de razonabilidad, proporcionalidad de la restricción de consumo impuesta por el legislador, el poder de la policía que tiene el Congreso de la República para regular el ejercicio de la libertad, de los derechos y de los deberes constitucionales para la convivencia y establecer los medios y las medidas correctivas en el caso de incumplimiento. En concreto, debe observar los estrictos términos de del artículo 11, en el sentido que el poder de la policía es facultad de expedir las normas en materia de policía, que son de carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el Congreso de la República para regular el ejercicio de la libertad, de los derechos y de los deberes constitucionales para la convivencia y establecer los medios y medidas correctivas en caso de incumplimiento. Agregó la Corte que el análisis de la constitucionalidad estuvo mediado por la aplicación de un juicio de razonabilidad y de proporcionalidad en el sentido estricto, que se guió por la aplicación de los principios de interés superior del menor de edad y pro infancia. Bajo ese entendido, es así que expidió el protocolo para la aplicación de los numerales 13 y 14 del parágrafo segundo del artículo 140 de la Ley 1801 del 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, relacionados con la restricción del porte y consumo de las sustancias psicoactivas, en cumplimiento de la orden cuarta del resolutivo de la sentencia C-127 del 2023, en el cual se establece el cumplimiento de la sentencia C-127 del 2023. El Gobierno Nacional sugiere unos criterios orientadores para que las entidades territoriales establezcan los elementos de tiempo, modo y lugar en la aplicación de las medidas correctivas y previstas en los numerales 13 y 14 del artículo 140 de la Ley 1801 del 2016. Estos criterios atienden los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad, en particular en locaciones como parques y áreas o zonas del espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural u otras establecidas por motivos de interés público.
Razones de orden social. Por medio de la Ley 1098 del 2006, se expide el Código de Infancia y Adolescencia, cuya finalidad se centra en garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento de la igualdad, dignidad humana sin discriminación alguna. En algún sentido, tiene como objeto principal establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos, libertades consagrados en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, en la Constitución política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía de protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. Ahora viene el artículo 20 de la Ley 1098 del 2016, señaló que los niños, niñas y adolescentes serán protegidos contra el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes y alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, producción y recolección, tráfico, distribución y comercialización. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, establece en su artículo 33 que los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para proteger a los niños en la producción y el tráfico ilícito de esas sustancias. El artículo 1 de la Ley 1566 del 2012 reconoce que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y de bienestar de la familia, la comunidad y los individuos. Por lo tanto, el abuso y la adicción deberán ser tratados como enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado conforme a la normatividad vigente y a las políticas públicas nacionales en salud mental. Y para la reducción y consumo de sustancias psicoactivas y su impacto adoptadas por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. La Corte Constitucional en sentencia C-143 del 2023 manifestó que cuando se identifique una tensión entre los derechos entre los derechos de otras personas y de los niños, niñas y adolescentes, prevalecerán las garantías superiores de estos. Por lo que en virtud de lo anterior es imperativo proporcionar a los niños, niñas y adolescentes condiciones para su desarrollo integral, de tal forma que permita que ellos crezcan en un ambiente propio para ejercer de modo pleno sus derechos. Marco jurídico. El presente proyecto de acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes disposiciones legales. De orden constitucional, artículo 44. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. De orden nacional. Ley 12 de 1991, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, Ley 1098 del 2006, por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1566 del 2012, por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a las personas que consumen sustancias psicoactivas, y se crea el Premio Nacional Entidad Comprometida con la Prevención del Consumo, Abuso y Adicción a Sustancias Psicoactivas, Ley 1801 del 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, modificada por la Ley 2000 del 2019, Ley 1878 del 2018, por medio de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1098 del 2006,
por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia y se dictan otras disposiciones. Ley 2000 del 2019, por la cual se modifica el Código Nacional de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia. Sentencia de la Corte Constitucional C-127 del 2023 y resolución 089 del 2019, por la cual se adopta la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. Conclusión. El presente proyecto de acuerdo busca dar cumplimiento al artículo 2 y artículo 3 de la Ley 2000 del 2019, en igual sentido a lo estipulado en el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, estableciendo lineamientos sobre el perímetro para la prohibición del consumo en áreas o zonas del espacio público e instituciones educativas y su perímetro, en los horarios que exista descanso y vida familiar de los niños, niñas y adolescentes, así como de la población en general. Asimismo, dando cumplimiento a lo previsto en el marco de la sentencia C-127 del 2023 de la Corte Constitucional, en la que se argumenta que los derechos de los niños a ser sujetos de especial protección constitucional priman sobre el desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, la prohibición establecida al consumo, distribución, ofrecimiento y comercialización de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en lugares con presencia de menores de edad, según se establece en la Ley 2000 del 2019, es exequible. Y para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto adoptadas por el Ministerio de Salud y de Protección Social. La Corte Constitucional, en sentencia C-143 del 2023, manifestó que cuando se identifique una tensión entre los derechos de otras personas y de los niños, niñas y adolescentes, prevalecerán las garantías superiores de estos. Por lo que en virtud de lo anterior es imperativo proporcionar a los niños, niñas y adolescentes condiciones para su desarrollo integral, de tal forma que permita que ellos crezcan en un ambiente propicio para ejercer de modo pleno sus derechos. Marco jurídico. El presente proyecto de acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes normas. Por lo tanto, es pertinente que bajo el Poder Residual de Policía, que esta honorable corporación reglamente la restricción del consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en lugares con presencia de menores de edad, en las zonas o áreas del espacio público o en lugares abiertos al público, en la jurisdicción del municipio de Zipaquirá, que se establezcan de conformidad con los numerales 13 y 14 del artículo 140 de la Ley 1801 del 2016. Por las razones expuestas de tipo jurídico y técnico, solicitamos al Honorable Consejo Municipal dar trámite al proyecto de acuerdo con el fin de que el mismo cuente con lo establecido en la normatividad y procedimientos reglamentados y se convierta en acuerdo del municipio de Zipaquirá. Cordialmente, Fabián Mauricio Rojas García, alcalde municipal. A continuación, doy lectura al concepto jurídico. Leo lo esencial. Lo esencial del concepto. Zipaquirá, lunes 22 de abril del 2024, señor presidente Rigoberto Cañón, Consejo Municipal de Zipaquirá, concepto proyecto de acuerdo por el cual se reglamenta las zonas o áreas del espacio público, lugares abiertos al público en los cuales se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, y se dictan otras disposiciones. Respetado presidente, en cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito con el Consejo de Zipaquirá para la vigencia 2024, emito concepto de carácter jurídico del proyecto de la referencia a fin de que sea tenido en cuenta dentro del trámite pertinente. Iniciativa del proyecto. El proyecto de acuerdo fue presentado en el presente periodo de sesiones extraordinarias para estudio del Consejo Municipal, a iniciativa del alcalde, quien se encuentra facultado por lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 136 del 94 y en concordancia con el artículo 313 de la Constitución Política.
Objeto del proyecto. El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto reglamentar las zonas o áreas del espacio público, lugares abiertos al público en los cuales se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. Marco constitucional de orden constitucional, artículo primero, artículo segundo, artículo 42, artículo 44, artículo 49, artículo 79, artículo 93, artículo 94. De orden legal, Ley 74 de 1968, por la cual se aprueban los pactos internacionales de los derechos económicos, sociales y culturales, de los derechos civiles y políticos, así como el protocolo facultativo de este último. Artículo 10. Estados partes en el presente pacto reconocen, considera a la familia el elemento natural y fundamental de la sociedad. Se conceder especial protección a las madres durante el periodo del tiempo razonable antes y después del parto. Numeral tercero, se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños, niñas y adolescentes. Ley 16 de 1972, por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 19, Derechos del Niño. Ley 12 de 1991, por medio de la cual se aprueba la Convención de los Derechos del Niño. Artículo 33, Ley 1098 del 2006. Artículo 8, Interés superior de los niños, niñas y los adolescentes. Artículo 9, prevalencia de los derechos. Artículo 20, derechos de protección. Ley 1566 del 2012, por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral de las personas que consumen sustancias psicoactivas, y se crea el Premio Nacional Entidad comprometida con la prevención del consumo y abuso y adicción de sustancias psicoactivas. Artículo 6. Ley 1801 del 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Artículo 38. Numerales primero, quinto, sexto. Artículo 140, comportamientos contrarios al ciudadano e integridad del espacio público. Numeral 13 y 14. Ley 2000 del 2019, por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía y Convivencia, el Código de Infancia y Adolescencia en materia del consumo, por porte y distribución de sustancias en lugares con presencia de menores de edad, y se dictan otras disposiciones. Artículo 34. De orden reglamentario, Acuerdo 029 del 2011, por el cual se sustituye el Acuerdo 028 del 2011, que define, aclara y actualiza íntegramente el Plan Obligatorio de Salud. Artículo 76. Resolución 089 del 2019, por la cual se adopta la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. Resolución 003 del 2022, por medio de la cual se define las sustancias psicoactivas que crean dependencia e impactan la salud, según lo establece el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 2000 del 2019. Decreto Municipal 042 del 2020, por el cual se adoptan medidas en relación con el consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas y prohibidas en espacio público, lugares abiertos al público con presencia de menores de edad en el municipio de Zipaquirá, y se dictan otras disposiciones. De orden jurisprudencial, sentencia C-221 del 94, sentencia C-491 del 2012, sentencia C-253 del 2019, sentencia C-127 del 2023. Competencia del Consejo para aprobar el presente proyecto de acuerdo. En cuanto a la competencia y trámite en el Consejo Municipal del proyecto de acuerdo, acorde con lo señalado en la Constitución Política, la normativa vigente y la jurisprudencia, el presente proyecto de acuerdo no es competencia del Consejo Municipal, en atención a las siguientes consideraciones. La Ley 1551 del 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, se establece en su artículo 29 lo siguiente. Artículo 29. Modificar el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el cual quedará así. Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o el gobernador respectivo.
Para numeral segundo, para dictar para el mantenimiento del orden público o restablecimiento de conformidad con la ley, si fuera el caso, medidas tales como, literal E, dictar dentro del área de su competencia los reglamentos de policía local necesarios para el cumplimiento de las normas superiores conforme al artículo 9 del decreto 1355/1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen. En este sentido, la Ley 2000 del 2019, por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía y de Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad, y se dictan otras disposiciones en su artículo 2, establece la competencia para la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los siguientes términos. Artículo 2. Modifíquese el numeral tercero y parágrafos 1 y 2 e incluyanse el numeral sexto y 3 parágrafos nuevos al artículo 34 de la Ley 1801 del 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia en los siguientes términos. Artículo 34. Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con el consumo de sustancias. Los siguientes comportamientos afectan la convivencia en los establecimientos educativos y por tanto no deben efectuarse. Parágrafo 3. Corresponderá a los alcaldes establecer los perímetros para la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos establecidos en el presente artículo. La delimitación debe ser clara y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. Es así como la Ley 1551 del 2012 y la Ley 2000 del 2019 establecen que la competencia para determinar las acciones policivas y dirigidas al establecimiento de los perímetros de restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos es de los alcaldes municipales. Es por lo anterior que el Ministerio de Justicia emite el protocolo de aplicación correspondiente a la regulación de la operatividad y la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, orientado por los principios de garantía de los derechos y las libertades, protección del interés superior de los menores de edad e interdicción de la arbitrariedad, el cual está dirigido a los alcaldes, gobernadores y a la Policía Nacional. Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia, en sentencia C-127 del 2023, magistrado sustanciador Juan Carlos Cortés González, del 27 de abril del 2023, referencia expediente D-14771 y D-14784-AC, ha sido indicado frente a la competencia de la primera autoridad del municipio para regular el consumo en espacios públicos lo siguiente. En relación con el lugar, la norma establece que el comportamiento no debe realizarse en áreas o zonas de espacio público, indicando a manera ejemplificante zonas históricas o declaradas de interés cultural y señalando otras que se establezcan por motivos de interés público por decisión del alcalde. El ejercicio de dicha competencia debe comprender principios de razonabilidad y proporcionalidad. Al respecto, la Sala considera que, si bien el concepto de áreas o zonas de espacio público es indeterminado, dichos subconjuntos resultan determinables a partir de la definición que para tal efecto haga el alcalde. De igual manera, se trata de un espacio al que concurren todas las personas, incluidos los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la Sala advierte que la disposición no establece los criterios de razonabilidad y de proporcionalidad que deben tener en cuenta los mandatarios locales para el ejercicio de dicha función. Es importante a partir de la premisa de que tanto la normativa vigente como la jurisprudencia le otorgan facultades de regulación de zonas de consumo en espacios públicos al alcalde municipal. Sin embargo, con fines de análisis de competencia, es necesario dirigirse al artículo 313 de la Constitucional, el cual establece que corresponde a los consejos municipales reglamentar las funciones y eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio, adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas, autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore funciones precisas que le corresponden al consejo, votar de conformidad con la Constitución y la ley y los tributos y los gastos locales,
Dictar normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias. Las escalas de remuneración correspondientes a distintas categorías de empleo. Crear a iniciativa del alcalde establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. Reglamentar los usos del suelo y dentro de los límites que fije la ley. Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción, enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Elegir personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine. Dictar normas necesarias para el control y preservación de la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. En las capitales y los departamentos y los municipios con población mayor a 25.000 habitantes, citar y requerir a los secretarios de despacho del alcalde para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor a 5 días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los secretarios no concurran sin excusa aceptada por el Consejo Distrital o Municipal, podrá proponer moción de censura. Los secretarios deberán ser oídos en sesión para la cual fueron citados sin perjuicio que el debate continúe en sesiones posteriores por decisión del Consejo. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden de la sesión. Los consejos de los demás municipios podrán citar y requerir a los secretarios del despacho para que concurran a las sesiones. Proponer moción de censura a los secretarios de despacho del alcalde por asuntos relacionados con sus funciones. Del anterior aparte constitucional se evidencia que la norma no otorga las competencias necesarias a los consejos municipales para regular el tema del objeto del análisis. Por ello es importante traer a colación el artículo 6º constitucional, el cual establece: los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Es así, en lo que respecta a las competencias residuales de la policía, tanto la norma como la jurisprudencia restringen el poder de la administración pública, específicamente la territorial, para expedir las normas que limiten las libertades y los derechos de las personas, poniendo como condicionante la habilitación o cobertura legal. Es decir, que las autoridades administrativas solo pueden ejercer el poder de policía en su territorio cuando tengan habilitación legal para ello, o cuando la ley haya reglamentado el derecho o la libertad respectiva. Al respecto de la Corte Constitucional de Colombia, en sentencia C825 del 2004, magistrado ponente Rodrigo Uprimi Yepes, 31 de agosto del 2004, expediente de 5082, ha precisado: el Estado social de derecho es lógico que a partir de la regulación de los derechos y las libertades públicas esté en cabeza del Congreso, puesto que su protección supone que los actos estatales que los afecten estén rodeados de un conjunto de garantías mínimas, entre ellas la relacionada con la necesidad de que cualquier limitación o restricción se establezca por medio de una ley adoptada por el Poder Legislativo como expresión de la voluntad popular. Es claro que el procedimiento imprime seguridad, publicidad y transparencia a las decisiones adoptadas en esta materia por el legislador, las que en todo caso no están exentas de los controles establecidos por la Constitución a fin de proteger los derechos humanos. Por ello, el poder de policía, subsidiario que ejercen ciertas autoridades administrativas, no puede invadir esferas a las cuales la Constitución haya establecido una reserva legal, por lo cual, en general, los derechos y libertades constitucionales solo pueden ser reglamentados por el Congreso. Por esta razón, se han expedido normas como la Ley 1801 del 2016, que le otorga las facultades claras y expresas correspondientes a la regulación de las zonas en las cuales se restringe el consumo y porte de sustancias psicoactivas en el municipio al alcalde, máxima autoridad municipal y primera autoridad policial del municipio. En otras palabras, se tiene certeza que el legislador no le otorgó la facultad de decidir sobre la regulación
y el establecimiento de límites que correspondan a la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas al Consejo Municipal, ni siquiera como facultad residual o subsidiaria, pues existe norma expresa que le concede dicha facultad al alcalde. Aún así, siempre podrá ejercer el control político del funcionario o secretario encargado de la implementación de las medidas que sean tomadas en el acto administrativo. Finalmente, tras el análisis constitucional, legal y jurisprudencial, se tiene como resultado que la facultad de reglamentar las zonas o áreas de espacio público, lugares abiertos al público, en los cuales se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, recae en cabeza de la primera autoridad del municipio en relación con lo contemplado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la norma que posteriormente lo modificó. Unidad de materia. De conformidad con el artículo 158 de la Constitución Política de Colombia, la ley quinta del 92, ley 72 ley 136 de 1994, artículo 72, acuerdo 20 del 2022, reglamento interno de consejo. Todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia, siendo inadmisibles las modificaciones que no se relacionen con ellas. Así las cosas, analizando el proyecto de acuerdo, se considera que cumple a satisfacción con el requisito de unidad de materia, en los términos de conexidad objetiva y razonable desde el principio de punto de vista temático, causal, metodológico y sistemático, toda vez que todo el proyecto se desarrolla dentro de un mismo tema, reglamentar las zonas o áreas del espacio público, lugares abiertos al público, en los cuales se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, y se dictan otras disposiciones en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, pese a no ser competencia del Consejo Municipal regular lo plasmado en el proyecto de acuerdo. Concepto frente a los considerandos, la parte considerativa del proyecto de acuerdo se encamina correctamente a la justificación jurídica indicando las normas de carácter constitucional, legal y jurisprudencial. Concepto frente al articulado. El articulado del proyecto de acuerdo se funda en los considerandos y contiene la regulación habitual. Concepto final. El Consejo de Estado ha señalado que el carácter instrumental o de medio que ostenta el poder de policía, en este sentido, las normas que en ejercicio del poder de policía profieren autoridades territoriales, tiene como efecto la limitación o restricción de los derechos y libertades de las mismas que ostentan un valor supremo en nuestro ordenamiento jurídico. De allí que nuestra Constitución, esta potestad, solo puede ser ejercida originalmente en el máximo órgano de representación popular, el Congreso de la República. Ahora bien, tanto los artículos constitucionales como los reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional restringen el poder de la administración pública en general y específicamente la territorial para expedir normas que limiten las libertades y derechos de las personas, poniendo como condicionante la habilitación o cobertura legal. Es decir, que las autoridades administrativas solo pueden ejercer el poder de policía en su territorio cuando tengan habilitación legal para ello o cuando la ley haya reglamentado el derecho o libertad respectiva. Es por lo anterior que al expedirse la ley 1801 del 2016 y posteriormente la ley 2000 del 2019 modificatoria, las facultades subsidiarias de policía que puede llegar a ostentar el Consejo son retiradas, pues como bien se menciona en el acápite de competencia del presente concepto, es el alcalde municipal quien por norma legal expresa y competente para reglamentar las zonas o áreas del espacio público, lugares abiertos al público, en los cuales se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal. En conclusión, el Consejo Municipal no es el competente para expedir el proyecto de acuerdo presentado por el gobierno municipal por las razones expuestas y aunado a ello porque el alcalde del municipio de Zipaquirá, en uso de sus facultades legales, ya expidió el decreto 51 del 2024, cuyo objeto es por el cual se establece el perímetro de zonas o áreas del espacio público, lugares abiertos al público, en los cuales se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, y se dictan otras disposiciones.
El presente concepto se emite sin perjuicio de las facultades con las que cuenta el Consejo Municipal, que implican la posibilidad de modificar eventualmente los proyectos de acuerdo que se someterán a su estudio, siempre y cuando se cumplan con los procedimientos legales y reglamentarios. En los términos anteriores, se rinde el concepto, no sin antes manifestarles que los efectos del presente pronunciamiento son los descritos en el artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativos de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 del 2011, y por tanto no debe constituirse en criterio de interpretación o motivación para el destinatario del mismo ni compromete la responsabilidad del Consejo de Zipaquirá. Me suscribo original firmado Óscar Javier Peña Muñoz, representante legal, Gestión Empresarial Integral Activa. Doy lectura a continuación a la ponencia presentada por la honorable concejala Paula Quiroga. Zipaquirá, abril 26 del 2023, honorables presidente Anderson Damián Rincón Peña y demás honorables concejales, Comisión Primera Permanente de Plan de Desarrollo. Referencia a informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 02, por el cual se reglamentan las zonas o áreas del espacio público, lugares abiertos al público, en los cuales se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, y se dictan otras disposiciones. Respetados compañeros, honorables concejales, el proyecto de acuerdo presentado para reglamentar zonas o áreas del espacio público para restringir el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, acorde con el artículo 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994, y en atención a la importante designación realizada por el presidente de la Corporación, Rigoberto Cañón Parra, como ponente para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo número 02 del 2024, referenciado de autoría del señor alcalde de Zipaquirá, doctor Fabián Mauricio Rojas García, procedo a rendir informe de ponencia correspondiente en los siguientes términos. Antecedentes y trámite. El presente proyecto de acuerdo fue presentado por el señor alcalde, radicado el 17 de abril del 2024 en la Secretaría del Consejo Municipal, dentro del periodo de sesiones extraordinarias citado por él mediante decreto 111 del 2024, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales contenidas en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, Ley 1551 del 2012, artículo 71 de la Ley 136 de 1994 y demás normas concordantes. Título del proyecto, por el cual se reglamentan las zonas o áreas del espacio público, lugares abiertos al público, en los cuales se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, y se dictan otras disposiciones. Exposición de motivos. La exposición de motivos presentada por el Ejecutivo relaciona normas de orden constitucional, legal y territorial, las cuales son la base para poder verificar la pertinencia, utilidad y oportunidad del proyecto de acuerdo, los cuales soportan claramente la iniciativa del proyecto de acuerdo en materia de estudio en esta Comisión Primera de Plan de Desarrollo. Unidad de materia. El principio de unidad de materia se entiende consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política, concordante con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994. El proyecto de acuerdo se refiere en su contenido acorde con el título a la misma materia, en términos de conexidad objetiva y razonable, desde el punto de vista temático, causal, metodológico y sistemático, para el caso en concreto, la de reglamentar zonas o áreas de espacio público para restringir consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal en el municipio de Zipaquirá. Iniciativa del proyecto. De conformidad con el parágrafo primero del artículo 71 de la Ley 137 del 94, los acuerdos a los que se refiere el numeral quinto del artículo 313 de la Constitución Política corresponde al Consejo Municipal, tanto expedir las políticas públicas municipales como la competencia para aprobar este tipo de proyectos de acuerdo. Objeto del proyecto. El citado proyecto de acuerdo tiene como objeto la opción de la la reglamentación de las zonas o áreas del espacio público para restringir el consumo de sustancias psicoactivas,
inclusive la dosis personal en el municipio de Zipaquirá. Conveniencia y legalidad. El proyecto de acuerdo de que trata esta ponencia pretende dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales vigentes, especialmente lo establecido en el artículo 313 de la Constitución Política. Competencia del Consejo y Comisión competente. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno, Acuerdo 020 del 2022, en el artículo 84, la Comisión Primera del Plan de Desarrollo es competente para estudiar y tramitar el proyecto de acuerdo. Acorde con el concepto brindado por la empresa Gestión Empresarial Integral Activa, que mediante concepto jurídico argumenta la no viabilidad del proyecto de acuerdo, es pertinente mencionar que la Comisión Primera debe dar estudio en primer debate en cumplimiento a las funciones establecidas en el Acuerdo 20 del 2022 Reglamento Interno del Consejo. Legalidad, análisis constitucional y legal del proyecto de acuerdo. Acogiendo las observaciones realizadas mediante concepto jurídico, es pertinente tener en cuenta que el proyecto de acuerdo que se presenta por el Ejecutivo Municipal no es competencia del Consejo Municipal, por cuanto la Ley 1801 del 2016 estableció las competencias. De la misma manera, acogiendo el concepto jurídico, nos argumenta lo siguiente. Ahora bien, tanto los artículos constitucionales como los reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional restringen el poder de la administración pública y en general y específicamente la territorial para expedir normas que limiten las libertades y derechos de las personas, poniendo como condicionante la habilitación o cobertura legal. Es decir, que las autoridades administrativas solo pueden ejercer el poder de policía en su territorio cuando tengan habilitación legal para ello o cuando la ley haya reglamentado el derecho a la libertad respectiva. Es por lo anterior que al expedirse la ley 1801 del 2016 y posteriormente la ley 2000 del 2019 modificada por las facultades subsidiarias de policía que puede llegar a ostentar el Consejo son retiradas, pues como bien se menciona el acápite de competencia del presente concepto es el alcalde municipal quien por norma legal expresa es el competente para reglamentar las zonas o áreas del espacio público, lugares abiertos al público, en los cuales se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal. En conclusión, el Consejo Municipal no es el competente para expedir el proyecto de acuerdo presentado por el gobierno municipal, por las razones expuestas y aunado a ello, porque el alcalde del municipio de Zipaquirá, en uso de sus facultades legales, ya expidió el decreto 051 del 2024, cuyo objeto es por el cual se establece el perímetro, zonas o áreas del espacio público, lugares abiertos al público, en los cuales se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, y se dictan otras disposiciones. Análisis a los considerandos. De las disposiciones enunciadas en la parte considerativa del acuerdo corresponden a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que regulan el trámite del proyecto de acuerdo bajo los parámetros legales, políticos y administrativos. Articulado del proyecto frente a los artículos contenidos en la parte dispositiva del proyecto de acuerdo regulan las medidas según el objeto del proyecto de acuerdo. Documento soporte. Como documento soporte se anexa la exposición de motivos, la cual es congruente a la unidad de materia con el proyecto de acuerdo presentado para su estudio, teniendo en cuenta las consideraciones y el concepto jurídico como importante documento que soporta el estudio de este proyecto de acuerdo. Conclusión de la ponencia. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, soportada en el concepto jurídico, me permito dar ponencia negativa y solicitar y proponer a la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo archivar el proyecto de acuerdo por falta de competencia del Consejo Municipal. De los honorables concejales con sentimientos de consideración y respeto, Paula Andrea Quiroga Cuervo, concejala ponente Partido Demócrata. Señor presidente, se ha dado lectura a los respectivos documentos, exposición de motivos, concepto jurídico y ponencia presentada por la honorable concejala. Gracias, señora secretaria. En consideración la proposición de la concejal Paula de la ponencia debidamente leída. Sigue en consideración.
Aviso que se va a cerrar. Señora secretaria, por favor, levantemos el registro de la votación nominal, por favor. Con gusto, señor presidente. Me permito abrir registro siendo la 1:11 de la tarde para poner en consideración la ponencia presentada por la honorable, ponencia negativa, presentada por la honorable concejala Paula Andrea Quiroga, la cual se dio lectura anteriormente. Pedro Pablo Alvarado Tinjacá. Positivo. John Alexander Fulano Sánchez. Positivo. Luz Ángela González Salamanca. Positivo a la ponencia negativa. Cristóbal León Martínez. Positivo a la ponencia negativa. Paula Andrea Quiroga Cuervo. Positivo. Carlos Danilo Riaño Nava. Positivo. Anderson Damián Rincón Peña. Positivo. Señor presidente, la proposición de la ponencia negativa fue aprobada por unanimidad. La comisión en pleno, 7 votos positivos. Con esta ponencia negativa, por favor, continuamos con el orden del día, secretaria. Quinto llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Siendo la 1:13 de la tarde, se abre registro para verificar asistencia de los honorables concejales integrantes de la comisión. Pedro Pablo Alvarado Tinjacá. Presente. John Alexander Fulano Sánchez. Presente John Fulano, Partido Alianza Verde. Luz Ángela González Salamanca. Presente Luz Ángela González Salamanca, Partido Independientes. Cristóbal León Martínez. Presente León Martínez Cristóbal, Nuevo Liberalismo. Paula Andrea Quiroga Cuervo. Presente. Carlos Danilo Riaño Nava. Presente. Anderson Damián Rincón Peña. Presente. Señor presidente, se desarrolló el orden del día y se mantuvo el quórum con los 7 concejales integrantes de la comisión. Señora secretaria, muchísimas gracias. Se deja en constancia la ponencia negativa y se cierra la sesión. Gracias.